Bien, buenas noches para todos. El día de hoy nos encontramos apoyando este pequeño espacio en el que nos encontramos esta noche para hablar acerca de algunos temas importantes que van relacionados de acuerdo con las prácticas, con nuestras prácticas nuestras jornadas de prácticas que hemos realizado hasta el día de hoy, hasta este periodo del séptimo semestre de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas. Me presento con ustedes, soy Cristian Chan, como podrán ver en el nombre. Está acompañándonos Isaac Lamilla y Pedro Llanes. Primero que nada, vamos a tocar un tema muy importante que a lo largo de estos semestres hemos tratado, que así como que es pues esta parte de la investigación-acción. Y para eso me gustaría ceder a la palabra a Isaac Lamilla para que él nos pueda hablar acerca de lo que es investigación-acción y cómo él lo ha podido realizar y pues llevar a cabo en sus prácticas docentes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por cederme la palabra. Y pues creo que la investigación-acción, tuvimos nuestro primer contacto con esta palabra precisamente en primer semestre, ¿no? Algo muy fundamental era vernos inmersos en lo que iba a ser la cultura escolar y cómo podíamos hacerlo de una manera superficial, investigando o checando en internet, tal vez en donde se dice que puedes tener toda la información al alcance de tu mano. No era muy objetivo en este caso, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de gente que actúa, que tiene características específicas. Entonces, una manera de encontrar todas estas características, de entender bien el entorno de los lugares, era la investigación-acción. Y precisamente es lo que hacemos o intentamos hacer cada vez que vamos a las aulas, a las escuelas, a las instituciones. Sí investigamos previamente, ¿no? Antes de ir a una escuela, ¿no? A hacer nuestras prácticas o a dar alguna visita, se investiga, ¿no? En internet, es la dirección, qué infraestructura, cuántos salones, cuánta gente tiene, el nombre del director, el nombre de los prefectos, lo puedes investigar, pero una manera de entender la dinámica que se lleva en esa institución es estando inmersos, ¿no? Entonces, teniendo contacto, haciendo o tomando el papel de uno. En este caso, pues el papel que podemos llegar a tomar es el de docentes. Haciendo el trabajo de un docente, entendemos el por qué surgen tales cosas, si hay problemáticas, si hay cuestiones, ¿no? Entonces, a mi parecer, la investigación-acción nos abre un panorama muchísimo más amplio de lo que es una institución escolar. No sé qué piensas, Pedro, acerca de esto. Pues sí, efectivamente, como mencionas, la investigación-acción nos permite tener una visión un poco más amplia, pues, del panorama al que nos vamos a enfrentar. Al nosotros estar, pues, en la jornada de prácticas como docentes frente a un grupo, es importante conocer, pues, el lugar y el ambiente en el que, pues, vamos a desarrollar nuestras actividades y nuestro papel como maestros en esta disciplina que es matemática. Entonces, esta investigación-acción va muy ligada con un término que pues estamos viendo actualmente, que es el de la agencia educativa. La agencia educativa va relacionada, la podemos identificar gracias a la investigación-acción que nos permite conocer las características de la zona en la que los alumnos pues, se desenvuelven académicamente, las características que tiene cada alumno, pues los maestros con los que ellos se desarrollan, todo el personal que forma parte o influye en la educación pues de estos alumnos es importante y gracias a la investigación-acción podemos saberlo. Y la investigación nos lleva a la agencia académica, que es el conjunto de todas estas características y factores que nos pueden dar la pauta para crear nosotros un ambiente
que nos permita transmitir una enseñanza y que los alumnos puedan pues adquirir conocimientos y puedan desarrollar habilidades, pues eficazmente, perdón. Entonces, no sé si hay algo que quiere comentar alguno de ustedes dos con relación al término de agencia educativa. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto? Sí, nada más complementar un poquito la idea y cómo estos dos temas se van entrelazándose, estas dos situaciones se van entrelazando entre sí, el cómo uno hace que se investigue acerca, como lo mencionaban anteriormente, acerca del contexto, ¿no? Porque esto es precisamente lo que ayuda para que pues esta agencia académica se dé, ¿no? En donde se busca que los estudiantes pues puedan utilizar diferentes recursos de los que poseen. En ese sentido, también digo, nosotros como estudiantes, ¿no? Como futuros docentes, pero también dentro de nuestra práctica docente es importante llevar a cabo esta agencia académica, el saber cómo nos organizamos en nuestros tiempos, el qué vamos a emplear, el cómo lo vamos a desarrollar, el cómo, o sea, toda esta parte que engloba la agencia académica es sumamente importante, ¿no? Y digo, cada quien lo realizará a su modo, porque pues esto hace que, digo, hace que desenvuelvas o desempeñes diferentes competencias y que son personales, ¿no? Que son meramente propios. Entonces, nada, solamente esto último, ¿no? Bien, nada más para poder continuar y poder finalizar con esto. Hablando acerca sobre todo de la agencia académica, nos encontramos algo con la codocencia. Esta codocencia algo muy sintetizado es esta parte del compartir experiencias, o sea, podemos mencionar que es el compartir experiencias entre maestros, ¿no? Dos profesores, dos docentes, dos maestros que se encuentren en un mismo grupo y que ambos tengan o tengan el propósito, un mismo propósito, ¿no? Un mismo propósito Claro. al final, que en este caso, bueno, en el caso de la enseñanza, pues es precisamente que los contenidos, ¿no? Que los temas se aprendan o que los estudiantes pues lleguen a ese aprendizaje que se espera de ellos, ¿no? Entonces, pues algo importante aquí pues es el periodo en el que nos encontramos, ¿no? De este periodo de prácticas en el que nosotros podemos pues hacer o realizar, llevar a cabo esta parte de la codocencia. Entonces, si alguno de ustedes quisiera compartir el cómo lleva a cabo esta codocencia en sus prácticas junto con su maestro o maestra, tutora. Claro. Sí, regresando un poquito atrás de lo que mencionabas, dijiste algo muy interesante, de hecho, y me llamó mucho la atención acerca de, cuando estabas hablando de la agencia académica, de que es algo muy específico, es muy individual realmente cuando se desarrolla esto. Y tienes razón, creo que a veces se tiene por parte pues, de los altos rangos educativos, se tiene una cierta obsesión con la estandarización, cuando realmente cada individuo, incluyendo su práctica docente, o sea, los estilos de aprendizaje y todo lo que pudiera incluir una agencia académica es muy individual y muy específica de una persona, para empezar, y de las personas que la llegan a conformar en un entorno. Llega a ser bastante diverso, mega diverso, ¿no? Entonces, buscar una estandarización así como la que se busca o se anhela obsesivamente en los últimos años está un poco complicado. Y eso me lleva a reflexionar acerca de eso, ¿no? De que qué tanto se ha estado buscando esa como que estandarización o rigidez en cuanto a resultados, a mismos objetivos, teniendo, pues sí, agencias académicas distintas, porque pues los individuos son distintos, ¿no? Eso me dio a pensar, ¿no? Y ahora sí, regresando a lo que habías mencionado acerca de la codocencia, creo que también se ve inmersa, ¿no? En esto
de la agencia académica. En mi caso, pues mi maestra con la que estoy trabajando, pues me da bastante libertad en el sentido de que, pues sí, mi planeación me dice, la verdad, haz tu planeación y lo que tengas que hacer, hazlo. Yo te voy a decir si estuvo bien, estuvo mal, pero tienes que hacerlo, ¿no? En cierta parte, ella me da libertad, pero siempre está presente. Y creo que la codocencia es más de dos personas. Eh, Creo que también puede influir, inclusive, pues los administrativos o los prefectos o ajá, maestros de otras asignaturas, porque realmente el ser docente no solo es enseñar un contenido específico, álgebra, por ejemplo, que estamos viendo en este tiempo, en segundo de secundaria, ¿no? Sino pues mostrar o ajá, educar en ciertos aspectos que son más trascendentales que una simple asignatura, ¿no? Entonces, creo que sí influye, ¿no? En la manera en que convivimos como, bueno, ahorita no somos docentes como tal, somos aspirantes a docentes, ¿no? Pero pues convivimos con el entorno o cómo conviven los docentes, eso también da una perspectiva a los alumnos y ciertamente los está enseñando, ¿no? Entonces, la manera igual que en la que convivimos, en la que interactuamos, con la que interactúan los docentes, pues yo creo que también influye en el impacto que pueden llegar a tener los alumnos o en su rendimiento, puede que tenga una influencia por allá. No sé qué opinan ustedes. Sí, tienes toda la razón en lo que comentas. Con respecto a la codocencia, creo que un ejemplo muy claro, y nosotros lo tenemos muy marcado en este momento, ya que al ser pues aún practicantes, estamos trabajando pues, con aulas o con grupos de clase que pues no son propiamente pues nuestra responsabilidad al 100%. Estamos trabajando con el acompañamiento y la administración del profesor titular de cada salón. Entonces, al estar trabajando de esa forma, nosotros tenemos esa parte de la docencia presente todos los días, ya que para conocer al grupo fue importante escuchar lo que el maestro titular tenía que decir acerca del mismo, o sea que el maestro tiene una idea y tiene al alumno o al grupo de alumnos de cada salón, tiene una impresión de cada grupo. Entonces, el maestro, al compartirnos a nosotros que mi grupo de primero es un grupo que le encanta participar, es muy participativo, le encantan las actividades, todo el tiempo están activos, nos da como que la pauta para saber de qué forma trabajar con ellos. Entonces tenemos ahí como que el pequeño apoyo, el primer peldaño para poder crear nuestras clases, ya que existen, cada alumno tiene diferentes maneras de aprender. Entonces aquí entra un concepto que es los estilos de aprendizaje. Todos los alumnos tienen un estilo de aprendizaje. Y en conjunto también crean su propio estilo de aprendizaje al estar conviviendo todos los días, se relacionan, crean vínculos que a lo mejor los hacen un poquito parecidos unos con otros, lo que genera un estilo de aprendizaje en cada salón. Este estilo de aprendizaje nos lleva también a la creación de ambientes de aprendizaje, lo que nos permite pues desempeñar nuestra labor de transmitir conocimientos de forma un poco más eficaz, ya que pues lo vemos desde ese punto, desde las características que tiene este salón. Yo voy a preparar mi clase para que puedan obtener conocimientos y puedan generar habilidades de un poquito más rápido o más duraderas. Entonces aquí igual es muy importante no solo escuchar a nuestro tutor, en este caso, pues ya que somos practicantes, sino también escuchar lo que tienen que decir los prefectos de cada salón, escuchar lo que tiene que decir el maestro de biología, el maestro de español, el maestro de educación física. Todos los maestros tienen una percepción pues, de cada salón. Entonces es muy importante saber qué percepción tiene el maestro de educación física de este salón
porque a lo mejor este maestro puede aportarnos o nos puede dar como que un poquito de, nos puede dar información que nosotros podamos utilizar para mejorar nuestras clases o nuestro desempeño al momento de impartir nuestras sesiones de matemáticas. Entonces, eso es lo que yo quería como que comentar nada más, que la codocencia nos permite abordar este amplio campo que es el, la, 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 la generación de ambientes de aprendizaje por medio de los estilos de aprendizaje que tiene cada alumno. Y no sé si nuestro compañero Cristian quiere aportar algo con relación a este tema o tocamos el siguiente punto que nos compete en esta plática. No, de mi parte creo que todo lo que mencionas es bastante acertado. En muchas cosas compartimos experiencias e ideas y nada, creo que podemos continuar con el siguiente punto que tenemos esta noche. Ok, bueno, pues tocando el siguiente punto, que es el cómo esto de la codocencia, lo de la investigación, acción y las agencias educativas, la agencia educativa se ve relacionada en el trabajo que nosotros estamos realizando en este semestre, que es una monografía. El tema que nosotros estamos tratando en la monografía es es el tema de pedagogías de la diferencia, inclusión y de la interculturalidad. Aquí hay que hacer un poco de énfasis en las palabras inclusión, interculturalidad y diferencia. ¿Por qué? Pues porque es más que claro que en la actualidad todos los alumnos vienen ahora con ya no están como podemos decir, ya no están programados como los niños que eran, no sé, hace 10 años. Ahora los niños tienen muchísimo más acceso a información, al internet, es muy fácil de ellos llegar a información que les resulta un poco atractiva, tienen todo al alcance. Entonces ellos con un simple clic pueden llegar a conocer o investigar lo que ellos quieran. Entonces es importante también en nosotros al momento de impartir nuestras clases tomar en cuenta que existe estas tres cosas. Todos los alumnos son diferentes, pero se presentan, pues hay múltiples. La diferencia tiene como que un amplio, no son diferentes en un solo aspecto, sino que, como ahí menciona la interculturalidad, vienen diferencias que son muy marcadas desde la región de donde vienen los alumnos, de la zona incluso donde viven, del lugar de donde son, desde las familias en las que se desarrollan. Todos tenemos pues la misma cultura, pero adoptamos actitudes o adoptamos ciertos modos de desarrollarnos que vienen ya desde algo un poquito ya más profundo. Viene la palabra inclusión, que creo que esta ya es un poquito más, va más allá de solo identificar en qué los alumnos son diferentes, sino de saber manejar esas diferencias de manera que el alumno pueda desempeñarse ampliamente en la disciplina que es las matemáticas. Esas dificultades que el alumno pudiera tener por esa diferencia, el maestro pueda utilizar esa misma diferencia para poder hacer que el alumno tenga un buen desempeño educativo. No sé si alguien quiere complementar ese punto. Muy bien. Pues sí, yo quisiera agregar de lo que mencionas. De hecho, estaba leyendo al hacer una parte de la monografía, y es que el término pedagogía de la diferencia
está un poco mal utilizado, lo menciona precisamente el autor de estas, ¿no? Y él dice que es pedagogías de las diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no se tienen diferencias al enseñar. Entonces no puedes enseñar con una pedagogía a gente diferente. Entonces él lo argumenta de esa manera, hablando del término. Y también él menciona como ejemplo esto de la inclusión, de la diversidad, que ya se ha tergiversado mucho y buscando y encontrado diferencias en muchos lados, cuando las más importantes a veces no son tan no, sí son sobresalientes, pero son minimizadas las más importantes o las más trascendentales. Por ejemplo, en una empresa en la que pues se supone que pues cada quien tiene funciones distintas, rangos o niveles de acción más profundos o más trascendentales, tienen la misma capacitación o tienen pues las mismas activaciones o los mismos incentivos y realmente no funciona de esa manera. Y si lo trasladamos a la educación, realmente estamos ocupando pedagogías diferentes, estamos utilizando este principio de pedagogías de las diferencias para realizar nuestras prácticas docentes, ¿no? No depende mucho y habría que ver realmente qué estamos tomando como parámetros para determinar nuestra manera de enseñar. Pero creo que lo que mencionaba de hecho al principio, ¿no? De la obsesión por la estandarización, aunque quisiera ser inclusiva la educación, creo que también recae un poco en esto de la estandarización, ¿no? De tratar de encajonar o de marcar algo. Realmente hay algo que mencionan igual los autores de que es diferente o no es diferente. Y si sí es diferente, ¿por qué se trata o se intenta tratar igual? Entonces eso me intriga mucho. No sé qué hayan leído ustedes y si quisieran aportar algo ya para ir concluyendo con este último punto que pues, creo que ya es bastante interesante. Pues nada, realmente de mi parte creo que lo que has comentado es bastante importante, ¿no? En ese sentido, el conocer lo que es la pedagogía o las pedagogías de las diferencias, ¿no? Y el por qué se da, el por qué se da de esa manera y el por qué, la razón del por qué, ¿no? Creo que es bastante importante saberlo, conocerlo. Y bueno, pues sobre eso seguiremos investigando y platicando más adelante. No sé si Pedro quisiera agregar algo, si no creo que ya podemos pues ponerle final a este pequeño espacio. No, nada que agregar, estoy totalmente de acuerdo, concuerdo con lo que el compañero Alamilla menciona, para no hacer más larga esta plática. Pues entonces creo que estamos dando por terminado este pequeño espacio. Fue muy interesante. Recapitulando, pues hablamos un poco acerca eh, pues de lo que era la investigación-acción, varios parámetros ahí que vimos, también para la agencia educativa, agencia académica, y también vimos acerca de esto de la codocencia, de la importancia del trabajo colaborativo con los docentes y finalmente pues analizamos un poco acerca de lo que estamos trabajando y esperamos tener listo también para dentro de unos días que se va a hacer la entrega de este trabajo de la monografía. Y estas pláticas realmente sí sirven para enriquecer nuestro acervo, para refrescar nuestra mente y tener estas cuestiones bien claras para el trabajo. Entonces terminamos este espacio agradeciendo pues a nuestros compañeros Pedro Llanes, Cristian Chan y su servidor Isaac Alamilla y nos despedimos de esta noche. Muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Hasta luego, un fuerte abrazo.